Colegas, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por participar el día de hoy en este conversatorio sobre la imputación en el delito de omisión a la asistencia familiar y la prescripción. Vamos a hacer este conversatorio un poco dinámico. Ya sobre el delito de omisión se tiene establecido por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema que es un delito que no es creíble. Eso ya se han dado diferentes casatorias en el sentido de que mientras no se dé cumplimiento al pago de la liquidación de pensiones, ese delito no prescribe. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre la estructura del delito en base a la teoría del delito. Y para ello vamos a hacer un conversatorio sencillo. ¿Qué es lo que tiene que tomar en cuenta el juez para determinar que una persona es responsable de la comisión de un hecho delictivo? Es sencillo, básico. Que los hechos se adecúen a la exigencia del tipo penal. ¿No? Eso lo sabemos, de cajón. El problema está en la adecuación, en la subsunción. Muchas veces solo nos quedamos con la presentación de los hechos, pero nos olvidamos la exigencia del tipo penal para configurar el injusto. Y en los delitos de omisión tienen una estructura especial, pues no es solo el incumplimiento del pago de la pensión de alimentos, no es solo que el acusado no haya cumplido con el pago dentro de los 3 días de la liquidación, ¿no? Si bien es cierto, ya se ha, digamos, establecido que el bien jurídico tutelado es la familia, porque el delito de omisión está dentro del capítulo de delitos contra la familia. Sin embargo, vamos a ver que pareciera que no resulta tan cierto la tutela respecto a la familia, sino habría otro tipo de tutela. Todo ello lo vamos a ver. Pero para ello yo les voy a pedir que tengamos un tema de apertura a ideas que vamos a plantear, pero ideas que no son nuestras, sino que son recogidas de la doctrina. Para esto vamos a compartir unas diapositivas que nos van a permitir comprender lo que significa el delito de omisión. Omisión propia. El delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de omisión propia. ¿No? A ver, acá está la diapositiva para compartir. Y bajo esa idea, vamos a llegar a algunas conclusiones sobre la imputación y sobre la prescripción. Bueno, y al final cada uno de ustedes, lógicamente, va a sacar su propia conclusión sobre lo que vamos a plantear en este momento. Bien, bueno, que hay una serie de temas que nos hemos propuesto, pero vamos a tocar en forma básica algunos puntos. Y vamos a ir de frente a lo que nos dice la doctrina nacional. Por ejemplo, el doctor Felipe Villavicencio nos dice que la omisión es un concepto normativo en referencia a una acción determinada y exigida en una situación social concreta, siempre que el sujeto tenga capacidad psicofísica para esa acción. Lógico. Nosotros sabemos que dentro de las normas prohibitivas están la acción, ¿no? No mates, no robes, no te apropies, no violes. Hay determinadas normas que prohíben determinadas conductas y frente a una acción que vulnera esa norma, lógicamente se configuran los delitos de acción, ¿no? Pero en los delitos de omisión existen imperativos que nos dicen qué tenemos que hacer, qué debemos hacer. Y no hacer ello conlleva, lógicamente,
a que vamos a estar en una omisión de un mandato normativo. La norma nos dice qué tenemos que hacer. No hacerlo, estamos frente a una omisión. Pero ese no hacer tiene que estar, además, el sujeto tiene que estar, además, en la posibilidad de no ejecutar esa acción. ¿Qué más nos dice? Acá tenemos otro nacional, otro doctrinario, que José Gustavo Pozo nos dice que se trata de delitos de desobediencia. Ojo, o sea, los delitos de omisión propia, estamos hablando de omisión propia, todavía no hemos llegado al delito de omisión a la asistencia familiar. Veamos el contexto de los delitos de omisión propia. Entonces, Gustavo Pozo nos dice que se trata de delitos de desobediencia cuya realización consiste en el simple hecho de no cumplir la acción que el ordenamiento jurídico espera que sea ejecutada. O sea, el ordenamiento nos dice que si causas un accidente, tienes la obligación de asistir, ¿no? Que si hay un mandato de la autoridad que te obliga a asistir a una pensión, se te requiere, estás obligado a hacerlo. Su configuración la requiere, ¿no? El sujeto activo, que es el autor, el deber de actuar, omisión de la acción esperada y posibilidad de que el autor ejecute el comportamiento exigido, ¿no? Pero la idea que yo quiero que ustedes recuerden de José Gustavo Pozo es la siguiente, que los delitos de omisión propia son básicamente delitos de desobediencia. ¿Qué desobedecemos? Desobedecemos la norma imperativa. Desobedecemos lo que nos dicen que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿no? Esa idea. Pero vámonos, ¿qué es lo que nos dicen los doctrinarios españoles? Por ejemplo, Francisco Muñoz Conde nos dice: el delito omisivo consiste siempre, por tanto, en la omisión de una determinada acción que el sujeto tenía obligación de realizar y que podía realizar. Por tanto, el delito de omisión es siempre estructuralmente un delito que consiste en la infracción de un deber. Pero no un deber social, moral, sino un deber jurídico, ¿no? Entonces, acá hay una idea, que cuando la norma nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos da deberes adicionales a los deberes generales. Esos deberes adicionales son especiales. Esos deberes especiales que si no lo cumplimos, infringimos un deber, ¿no? Pero no cualquier deber, sino un deber jurídico. Esta idea también les voy a pedir que la vayan reteniendo, ¿no? Esta idea de que Francisco Muñoz Conde nos plantea que estamos frente a delitos de infracción del deber. Diego Manuel Muchón Peña, ¿qué nos dice? La omisión es inobservancia o incumplimiento de un deber normativamente ordenado o exigido. Seguimos con la idea de que hay deberes especiales que la norma nos plantea hacer y nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces, de realizar una determinada acción positiva y conceptualmente el incumplimiento del deber presupone la posibilidad material de realizar la acción debida, ¿no? Nos faltó la acción, vamos de hambre. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen los alemanes? El alemán Klaus Rothschild señala lo siguiente. En primer lugar, dice, debe concurrir una expectativa de acción jurídico-penal. Y en segundo lugar, la capacidad individual de acción. Miren, la uniformidad de toda la doctrina respecto a esta proposición normativa sobre la capacidad individual de acción. Y en relación a esto último, señala,
esta no se dará cuando el destinatario de la norma le sea imposible psicofísicamente la acción esperada de manera razonable. ¿No? Entonces, la razonabilidad para hacer una acción que la norma nos dice hacerlo y no lo hacemos. Muy bien, vámonos al otro extremo, al otro alemán, que todos lo conocen. A ver, ¿qué pasó? No avanza, ya está. Un teriado. ¿Qué nos dice? Es un delito de omisión propia, al igual que un delito de omisión impropia, puede ser un delito especial en sentido estricto. Y con ello, un delito de infracción del deber, o no, dependiendo de la clase de deber. Entonces, acá, Bunteriakos consolida la idea de que estamos frente a un delito de infracción del deber. Claro, por ejemplo, Klaus Roxy señala que solo la omisión impropia o la comisión por omisión podría configurar un delito de infracción del deber, mientras que la omisión propia estaría encaminada a deberes generales. Pero bueno, sea cual fuere, de todas maneras, estamos frente a una idea que es casi uniforme. La capacidad que debe tener el sujeto para poder cumplir el mandato. El mandato es la estructura esencial de los delitos de omisión. El mandato que te dice qué tienes que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? El mandato que está plasmado en el tipo penal. Muy bien. Con estas ideas vamos a avanzar y vamos a concluir que su naturaleza jurídica del delito está básicamente en un delito de infracción del deber. Porque la norma te dice qué tienes, cuáles son tus deberes especiales que tienes que cumplir. Esta imputación es normativa, porque el tipo penal te dice lo que tienes que hacer. Por eso es que estamos frente a delitos de omisión propia, ¿no? Entonces, el tipo penal te está señalando lo que tienes que hacer. Es personal porque solo el que está en el rol que exige el tipo penal podrá incumplir, mejor dicho, o infringir el bien jurídico. Lógicamente, que las expectativas que la sociedad tiene frente al cumplimiento, si no lo haces, pues hay una defraudación. Y esta imputación tiene que ser valorada. ¿Qué es lo que tú vas a valorar de la comisión del hecho? Es que no cumpliste con el mandato que te dicen. Esa es. Y tenemos que centrarnos, ojo, en la exigencia del tipo. El hecho que se adecue, que se subsume a la exigencia del tipo. ¿Qué es lo que vamos a valorar? El incumplimiento de la prestación de alimentos que establece una resolución judicial, ¿no? Entonces, el tipo penal nos está diciendo básicamente qué es lo que vamos a valorar. Entonces, tenemos sujetos. Dentro del sujeto activo, ese deber especial que hay un mandato de hacer, y la omisión básicamente se va a estructurar en una situación típica que genera el deber. Hay una situación que genera, que desencadena ese deber. Luego está la no realización del deber que te ha dicho que la norma lo haga. Y la capacidad psicofísica de que pueda cumplir con ese deber. Lógicamente, que el conocimiento es de todos estos elementos. Eso vamos a ir con calma más adelante. Vamos a ver uno por uno. Veamos primero el tema de los sujetos. Sabemos que la jurisprudencia nos ha dicho que el bien jurídico tutelado es la familia. Porque básicamente estamos mentalizados que quien incumple estos deberes son los papás, ¿no? Son los papás.
Acá, digo, les he puesto la redacción del 149, resaltando lo siguiente. ¿El qué? Entonces, muchos de ustedes estarán diciendo, a ver, si estamos frente a un delito, como dicen, de infracción del deber, usualmente se conoce que el qué, el sujeto activo, tiene que ser una persona que el mismo tipo penal califique como especial. Y usualmente para los delitos contra la administración pública dice el funcionario o servidor público y encasilla al sujeto activo para el cumplimiento o el incumplimiento de un deber. Sin embargo, en el tipo penal 149 señala el qué. Pero si ustedes se dan cuenta, el que omite cumplir una obligación de prestar alimentos no necesariamente está limitado al padre de familia. Veamos, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que normativamente, positivamente, en el Código Civil tenemos varios supuestos. Tenemos el artículo 235, que básicamente nos señala en los deberes de asistencia que tienen los padres, ¿no? A ver, para ir más específicos al artículo 235. Dice, los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación. Entonces tenemos que el que, cuando el tipo penal dice el que, pueden ser los padres. También el 415. En el 415 nos dice lo siguiente. En el 415 del Código Civil establece, dice, fuera de los casos del artículo 402, el hijo matrimonial solo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción, una pensión alimenticia hasta la edad de 18 años. ¿Cuál es la exigencia del 415? Es que el alimentista reclame al sujeto que durante la concepción ha tenido relaciones con la madre. Y estos alimentos y este deber es hasta los 18 años. No necesariamente, como en el 235, se tiene que acreditar el entroncamiento, la afiliación. En el 215, la exigencia es que durante la concepción el sujeto haya estado presente, ¿no? 474. En el 474 nos dice lo siguiente. Se deben alimentos recíprocamente los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos. Entonces, acá el que está restringido no solamente a los padres o a los que han tenido relaciones sexuales durante la concepción o a los hermanos, ascendientes, descendientes, ¿no? No solamente a ellos, porque si nos vamos al 314 del Código Procesal Penal, que lo tenemos acá, dice, en los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar previsto en el 150, ojo, 150, violación de la libertad sexual, artículo 178 del Código Penal, o delitos que se relacionen con la violencia familiar, ¿no? La ley 3364. El artículo 8, haciendo un paréntesis, el artículo 8 de la ley 3364 señala que una forma de violencia es la violencia patrimonial, que también se configura con la omisión de prestar alimentos a las mujeres o los integrantes del grupo. Pero bueno, cerramos para ahí. Entonces, en estos delitos de homicidio, doloso, culposo, ¿no? Cualquier tipo de homicidio, lesiones graves, violación de la libertad sexual, violencia familiar, el juez, a solicitud de la parte legitimada, impondrá una pensión de alimentos para los directamente ofendidos como consecuencia del hecho punido, perpetrado en su agravio. En su agravio que se encuentran imposibilitados de obtener el sustento para sus necesidades. Significa que si el occiso, el agraviado, la víctima en el delito de homicidio
era el sustento de los alimentistas, el único sustento, entonces el sujeto activo, por mandato del 314, tendría obligación de asistencia de estos menores que están en estado de vulnerabilidad porque murió el papá o se le ocasionó una lesión grave que le imposibilita tener su trabajo que normalmente tenía, ¿no? O de repente el niño que nació de una violación. En cualquiera de estos supuestos, también el sujeto activo vendría a ser, digamos, el que se encuadre en la exigencia del sujeto activo. Por lo tanto, acá ya no se trata de una relación solo de parentesco o de filiación o solo de familia, sino que se extiende un poquito más. Pero esto, ¿quién lo determina? Esto lo tiene que determinar el juez. El juez va a disponer el imperativo, ¿no? La norma imperativa. Tú tienes la obligación de asistir. Entonces, van a ser un imperativo como consecuencia de una resolución judicial. Con esta idea, vamos avanzando. Y entonces, el bien jurídico protegido no necesariamente está circunscrito en la familia, porque va a haber sujetos activos que no van a pertenecer a la familia y que van a ser ajenos a la familia, que tienen el deber y la obligación de acudir con una pensión alimenticia. Entonces, si esto es así, la familia vendría a ser una tutela genérica, mientras que la desobediencia a la autoridad, como decía Gustavo Pozo, vendría a ser la esencia del mandato del artículo 149. Claro, veamos el 149. ¿Dónde estamos? Antes de ingresar al bien jurídico tutelado. Me pasé. ¿Dónde está? Acá está. Dice, epa. Ya. El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial. Por lo tanto, el mandato de actuar, la norma que te dice el deber de asistencia, no nace necesariamente, mejor dicho, estoy hablando mal. El deber que te impone de asistencia, de actuar, no necesariamente está positivizado en el Código Civil, sino también en el Código Procesal Penal. Pero no es que tú incumples con este deber positivizado y ya estás incurso en el delito de omisión a la asistencia familiar. No. ¿Qué necesitas? Necesitas que una resolución judicial te diga, oye, cumple con tu deber positivizado. Cumple con ese deber. Por eso es que frente a una demanda de alimentos, se le hace un requerimiento, se hace una liquidación de pensiones y en la liquidación de pensiones se le da 3 días y frente al incumplimiento del mandato del juez, recién vendría a configurar el delito de omisión. Con esta idea, veamos, por ejemplo, cuál sería el bien jurídico tutelado. Dice, garantizar que el mandato legítimo del funcionario público pueda cumplirse. Claro, porque no, el solo hecho de que el padre incumpla con prestar alimentos que establece el 235 del Código Civil, ese solo hecho no configuraría el delito, sino que se requiere que haya una sentencia civil y un mandato que en la sentencia civil el juez le diga, oye, tienes 3 días para que tú cumplas con pagar todas estas pensiones que se han acumulado y que no lo has hecho desde que se expidió la sentencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tutelar. Se tiene que tutelar el mandato legítimo del funcionario público porque el tipo penal exige una resolución judicial.
El tipo penal no dice el que incumple la pensión de alimentos que establece los mandamientos civiles procesales, sino dice una resolución judicial. Muy bien. Con esta idea nos dice, por ejemplo, en la casación 50-2017 Piura, que la criminalidad de una desobediencia objetiva al mandato judicial reside en que el agente público, pese a conocer el mandato judicial y poder cumplir con sus directivas, facultades legales, no lo hace en el tiempo razonable. Claro, porque el 149 es su mandato, ¿no? Entonces, el doctor, ¿dónde está? Acá está. Entonces, el doctor Fidelio Rojas, ¿qué nos está diciendo? Dice que el momento, ojo, el momento de la consumación típica se produce en un acto posterior a la dación del aborto. Claro, está el requerimiento de la liquidación de pensiones. Tenemos 3 días para cumplir. ¿Cuándo se configura la comisión del delito? Cuando estamos en el 4º día y no cumplimos el mandato que nos dio el juez, ¿no? Entonces, una vez vencido el plazo, o sea, de 3 días, 5 días, 10 días, dependiendo cuánto le dé el juez, hay casos que he visto que le da 1 día y otros casos que he visto que ha ido hasta 7, 8 días, pero la mayoría, en un 99%, son 3 días. Cumplido esos 3 días, en el 4º día ya se estaría configurando el delito, porque en el 4º día no da cumplimiento al mandato, ¿no? Ahora, con esta idea, avanzamos y tenemos elementos de la omisión. ¿Cuáles son? Una situación típica que genera el deber de actuar. Esta situación típica, ¿dónde nace? En la resolución judicial, tal cual lo señala el 149, que establece una resolución judicial. Entonces, la resolución judicial va a generar esa norma de que le pone un imperativo, el sujeto activo, para que cumpla con prestar los alimentos. Su incumplimiento, la acumulación, va a representar la no realización del deber. Lógicamente, esa no realización del deber de cumplir en 3 días tiene que tener una capacidad. Vamos a avanzar para que veamos en qué consiste este tema de la capacidad individual de acción. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? La situación típica puede ser una sentencia, también puede ser una conciliación, una transacción, un proceso de ejecución, una sentencia civil, una sentencia penal. Bien. De ahí va a salir la situación típica. Pero lo que nos interesa es la capacidad. Entonces, el acuerdo plenario 2/2016, ya la Corte Suprema se pronuncia en ese sentido. La Corte Suprema nos dice, una cosa es no querer y otra cosa es no poder. ¿No? Esa es básicamente la esencia de los delitos de omisión. Y salen una serie de casaciones en diferentes situaciones. Una de las casaciones que están ahí pone el ejemplo de que si el obligado está preso, está impedido de obtener recursos que le permitan satisfacer sus necesidades y de quienes él depende, lógicamente estamos frente a una imposibilidad. Otros supuestos que se han dado es que, por ejemplo, si el obligado está postrado en una cama, está en una situación de invalidez, hay una imposibilidad psicofísica, ¿no? El enajenado mental, situaciones que no le permiten comprender esta obligación de actuar y de tener la capacidad de cumplir el mandato, la obligación. Muchos dirán, oye, eso no lo exige el tipo penal. Y además, ¿qué pasa? Que esta exigencia de la capacidad del obligado vendría a ser una doble valoración.
porque ya el juez civil, por ejemplo, ya ha valorado la capacidad del obligado y la necesidad del alimentista para fijar una pensión de nivel. Claro, pero esa valoración ha sido para fijar una pensión de alimentos que en forma mensual y adelantada debe cumplir, que puede ser de 300 soles, 500 soles, 600 soles, 200 soles, según las capacidades del obligado y las necesidades de la. Pero en el tipo penal no hace referencia a eso, porque eso ya ha sido materia de valoración en el proceso civil. Entonces, esta capacidad de acción del obligado está referido a qué? A que durante los 3 días, el Ministerio Público investigue si esta persona tuvo capacidad para cumplir el mandato de que durante estos 3 días pague 2.000, 3.000, 10.000, 15.000, 8.000 soles, que fue el resultado de la acumulación de las pensiones dejadas de pagar. ¿Está en esa capacidad? En el ejemplo del interno, está en esa capacidad que en 3 días pueda cumplir con este mandato de la autoridad, está en esa posibilidad de actuar. El caso del enfermo, el caso de la persona que sufrió un accidente y está imposibilitado de cumplir. Entonces muchos dirán en el aspecto moral, social, oye, entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Dónde está el interés superior del niño? ¿Dónde están las obligaciones de asistencia? Pero ojo, nosotros estamos analizando el objeto penal. El objeto civil tiene una naturaleza totalmente distinta conforme al acuerdo plenario 6-2006, 5-2011, 4-2019. Son 2 cosas distintas. ¿Qué estamos analizando? Estamos analizando la exigencia de la estructura de la omisión propia contenida en el 149. No entremos todavía al tema del objeto civil, porque eso va a tener otra configuración y otra exigencia. Entonces, si avanzamos con esta idea, el elemento subjetivo va a ser que el obligado conozca, que tenga conocimiento de dónde nace la situación típica que le dice qué tiene que hacer, ¿no? De una sentencia que le impone la obligación de asistir, ¿no? Y que debe conocer esa obligación y tener la posibilidad de observar el comportamiento exigido. Y nuevamente volvemos a lo que nos dice la Suprema. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Bien, avancemos. Avancemos para aterrizar en la idea final. Entonces, si estamos concluyendo que en los delitos de omisión el bien jurídico tutelado vendría a ser la exigencia del cumplimiento de que dispone la resolución judicial, es decir, el mandato de la autoridad para que el obligado cumpla con una determinada acción, entonces, conforme también lo ha señalado el Tribunal Constitucional, estaríamos, antes de que vayamos al plazo, el Tribunal Constitucional en el 174, en el expediente 174-2009, proceso de habeas corpus, ha señalado lo siguiente. Dice, respecto de la prescripción, debe precisarse que al ser el delito de omisión de asistencia familiar un delito instantáneo de efectos permanentes, es válido que el cómputo del plazo de prescripción se realice desde el requerimiento. Es decir, el Supremo Intérprete de la Constitución dice que el requerimiento, desde el vencimiento del requerimiento, se debe computar en el plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque está asumiendo que el bien jurídico tutelado viene a ser básicamente la desobediencia al mandato de la autoridad conforme a la estructura que tienen los delitos de omisión propia. ¿No? Entonces, si esto es así, debemos
aplicar los plazos ordinarios, extraordinarios, a que hace referencia, el plazo ordinario que hace referencia el 80, la interrupción, a que hace referencia el 83, y básicamente en este tema de suspensión del plazo. En la suspensión del plazo, como ustedes ya lo conocen, el 339 señala que no se remite al 84, y en el 84 nos dice lo siguiente: la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal. Entonces, esta vendría a ser la regla. Este primer punto que nos dice que la prescripción no puede prolongarse más allá de los plazos que disponen para las etapas del proceso penal, vendría a ser la regla. Claro, porque el 342 del Código Procesal Penal nos dice que el proceso común tiene una investigación de 4 meses, más un adicional de 2 meses, serían 6 meses. Esos son los plazos que la ley prevé, ¿no? Para el proceso común. Para el proceso complejo 8 meses, para criminalidad organizada 3 años, y para estos casos, cuando supere, digamos, más allá, se aplica la excepción. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a 1 año. Es decir, si estuviéramos frente a un proceso complejo que ha merecido una ampliación y que supere el año, el límite es el año. Si estamos frente a una criminalidad organizada, el límite es el año. Pero en el proceso común es el plazo previsto en el 342, que por 4 meses, y si ha requerido 2 meses adicionales, serían 6 meses, ¿no? Esta interpretación lo ha hecho, también lo ha hecho la Superior Sala Penal de Tara, que ha sacado una resolución en ese sentido. Esta resolución ha recaído en el expediente 140/2019, que tiene como fecha 26 de junio del presente año, ¿no? Que la regla de la prescripción está previsto en los plazos de 342. No es que se suspende el plazo de 1 año como regla, y para todos los casos, no. Hay que tener cuidado con el tema de cómo se lee el 84. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque el Tribunal Constitucional, en la sentencia 7/2023, recaída en el expediente 985/2022, proceso de habeas corpus, en el fundamento 18, literal H, básicamente, en el último punto dice: distinto es el caso de la determinación del inicio del cómputo de la prescripción, su suspensión o interrupción, donde muchas veces ello tiene que ser determinado por el juez penal, pero su competencia del juez no alcanza a regular, modificar o extender el plazo para que la prescripción opere. Si el tipo penal, o mejor dicho, el artículo 84, nos está diciendo específicamente que no puede prolongarse más allá de los plazos, no le podemos dar una interpretación totalmente distinta por mandato del Supremo Intérprete de la Constitución. Bien, entonces, si esto es así, significa que el delito de prescripción, de omisión a la asistencia familiar, se prescribe, ¿no? Estaríamos frente a un tema de que sí estaríamos a una prescripción del delito de omisión a la asistencia familiar. Bien, esto es lo que quería conversar con ustedes. Me gustaría escuchar sus ideas y a ver, de repente hay algún otro planteamiento que se puede tomar en cuenta y que resulta siendo atendible, no aceptado de ser el caso. ¿Alguna opinión? ¿Alguna duda? ¿Alguna crítica? Bien, entiendo que como es viernes, todos estamos preocupados por el fin de semana. Muy bien, esto quería compartir con ustedes. Les agradezco su paciencia, su tiempo. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias.
Buenas noches, permiso.